Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta noche vamos a intentar saber si es posible una educación eficaz. El tema es de una importancia trascendental. Tenemos la sociedad que tenemos porque tenemos la educación que tenemos. ¿Es necesario mandar a nuestros hijos a la escuela aunque ésta no funcione adecuadamente? Algunos piensan que nuestro sistema educativo actual está enfermo de muerte, que no es posible enseñar a quien no quiere aprender. ¿Exageran? Pues bien, si les apetece saber lo que tienen que decir a este respecto las personas que hemos invitado esta noche a venir a este foro de intercambio de ideas de SIET, región de Murcia, les proponemos que se queden con nosotros aquí en el Centro de Restauración de la región de Murcia. Por cierto, mi nombre es Alfonso Carmona y esto es, no lo olviden, Azufre Rojo. Para aportar sus conocimientos y opiniones sobre este tema que, como he dicho, consideramos muy trascendental, tenemos aquí a Ana Millán y a Javier Orrico. Buenas noches. Buenas noches. Javier Orrico es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Lengua y Literatura, además de tener una dilatada trayectoria como poeta y periodista. Trabajó en Diario 16 de Murcia y es columnista del diario La Opinión y la revista Tribuna La Muralla. Su libro, La enseñanza destruida, fue elegido por el suplemento El Cultural como uno de los 10 mejores libros del año 2005 y fue declarado Libro Murciano del Año. Orrico también ha publicado Zetapaña, Naciones para Todos, y es asesor del Consejo Escolar de la región de Murcia. Ana Millán es profesora titular del Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia e imparte clases en las Facultades de Comunicación y Documentación, Filosofía Pura y en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Murcia. Ha investigado en las universidades de Glasgow, Chicago y Berkeley, California. Además, es miembro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública y de la Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores. Luego se unirá a nuestra conversación Alejandra Español, que es profesora de instituto. Y además esta noche contamos también con la colaboración de Inger Enquist, catedrática de la Universidad de Lund, en Suecia, a quien hemos hecho una entrevista cuya primera pregunta es precisamente ¿qué es aprender? Es que aprender es algo maravilloso. Tenemos un juguete incorporado que nos permite un placer continuo, porque aprendemos, vemos cosas, calculamos cosas, pensamos cosas, imaginamos cosas, recordamos cosas constantemente. Dos cosas. Primero una anécdota y después una metáfora. La anécdota es que el famoso premio Nobel de Física, Richard Feynman, ha escrito un libro hilarante que se llama Surely You're Joking, Mr. Feynman. Él contó anécdotas de su vida a un periodista que puso todo esto. Bueno, él cuenta que en un momento de su vida, cuando tenía algo como 40 años, bebía demasiado alcohol. Y un día, cuando casi entra en una tienda de alcohol durante las horas de la mañana para comprar alcohol, se dice, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy destrozando el juguete que más placer me da, el cerebro. Y dice, esto no puede ser, y cortó allí. Eso es una cosa. La otra, eso es la anécdota. La metáfora es que cuando aprendemos cosas nuevas, es como si nos creciera más brazos y más piernas, como si nos creciera antenas. Oímos, aprendemos, observamos cosas que el que no sabe nada no ve.
es que no se entera de lo que se ha dicho. Porque eso es instantáneo, y la comprensión es instantánea, y simplemente hay más información en el mundo si sabemos más cosas. Vemos alguna novedad quizá en coches. Supongo que gente que sabe mucho de coches ven si hay alguna novedad en coches. Yo paso por delante y no me entero de nada. Pero cada uno, según los conocimientos que tenemos, nos damos cuenta de cosas alrededor de nosotros. Y si sabemos mucho, la vida simplemente es más rica, más informativa, más interesante. Qué bonito. Cuanto más hemos aprendido, más valemos. Preguntas. Hombre, el valor nuestro, yo no creo que aumente como personas, como individuos, pero sí desde luego el valor que nosotros concedemos a todas las cosas. Es decir, sí que creo que a través de lo que aprendemos sabemos valorar mucho más lo que tenemos, lo que somos, y desde luego nos cultivamos, indudablemente. Me parece maravilloso la definición que ella da. Es decir, el saber vivir con intensidad pasa por aprender. Es decir, el disfrutar de las cosas, el saber. No obstante, es cierto que hay gente que tiene una sensibilidad especial y que no le acompaña un aprendizaje, una cultura, pero que indudablemente el conocer, el llegar a la profundidad de las cosas te abre, te deja, yo le digo muchas veces a mis alumnos, que te permite ir por el mundo sin unas orejeras. Es decir, sin unas orejeras amplían la visión de las cosas y desde luego captan mucho más. Yo creo que todo a tu alrededor mejora mucho más cuando sabes, es un privilegio desde luego, poder tener la capacidad y la posibilidad como seres humanos y desde luego como seres sociales, ¿no?, que se nos ofrece esa posibilidad. Por eso es tan penoso que quien la tiene la desaproveche, efectivamente. Yo creo que la profesora Enquist en realidad hablaba del placer de saber, pero una condición para saber es aprender. Claro. ¿Aprender es un placer? Bueno, puede ser un placer si no pones la recompensa de modo inmediato, que es lo que creo que equivocadamente se entiende ahora en la que se llama la pedagogía dominante, que pretende que la recompensa sea inmediata. La recompensa en el aprendizaje no es nunca inmediata, es siempre una recompensa que se pospone. Lo que pasa es que el niño, yo creo que el niño es feliz siempre. El niño es feliz dibujando, escribiendo, estudiando, incorporando conocimientos nuevos a su vida. Lo que hay que enseñarle es que eso que está haciendo con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con cierto sacrificio, porque yo de niño recuerdo que lo que me gustaba era jugar al fútbol, no estar estudiando. Te gusta más estar jugando al fútbol que estar estudiando. Lo que pasa es que en el ambiente existía la idea de que el aprendizaje es lo que te llevará precisamente a la felicidad y a una vida en plenitud posteriormente. Tú te aprendes para poder alcanzar el conocimiento, que es el que te permitirá entender las cosas, defenderte en la vida y ser una persona más rica, más plena y, por tanto, en último extremo, más feliz. Porque comprenderás, disfrutarás y tendrás una vida mucho más intensa que si no has accedido a esos conocimientos a los que irremediablemente hay que acceder renunciando a otras cosas, porque no se puede hacer todo a la vez. Y por tanto, el proceso de acceder a ese conocimiento a veces es un proceso, bueno, siempre es trabajoso y siempre supone un esfuerzo. Pero no olvidemos que precisamente ese trabajo y ese esfuerzo son los que producen no solo el conocimiento formal, por decirlo de esa manera, sino otro tipo de conocimiento mucho más fundamental a lo largo de la vida, que es el desarrollo de tu voluntad, de tu capacidad de trabajo, de tu autodisciplina, de tu capacidad de posponer esa recompensa para obtener algo mucho más preciado y hermoso en el futuro, y que esas son las grandes cualidades que adquirirás sacrificándote para adquirir conocimientos, es decir, en el sacrificio que supone el aprendizaje para acceder al conocimiento. Todas esas grandes virtudes que vas desarrollando son las que te permitirán precisamente ser un hombre que viva, o una mujer, en plenitud y con el gozo supremo que es entender el mundo lo más posible.
De todas maneras, también es cierto, como has dicho que podíamos añadir en una conversación, pues es cierto que el trabajo y es a estudiar, es sacrificarte, es privarte de muchas cosas, pero yo creo que todos los que nos dedicamos y nos hemos dedicado a esto hemos también tenido la oportunidad y la satisfacción de disfrutar estudiando a veces. Hombre, por supuesto. Sin duda ninguna, o sea que es un disfrute también. Pero eso es que el ser humano... después. Claro, el ser humano tiene muchísimas etapas. Entonces, ese disfrute... que yo parto, vamos, yo recuerdo, es que en el colegio te lo pasaban muy bien en general, incluso montando, todo era divertido, todo lo que hacías era divertido. Y estudiar era divertido, bueno, pues porque tú no te lo planteas. La tragedia es que ahora el niño parece que ha aprendido que él debe ser motivado y debe ser divertido por el otro, por el profesor o el maestro, que tienen que divertirlo a él. Nosotros no nos planteábamos en absoluto eso. Y la diversión era estar allí con nuestros iguales y estar aprendiendo. Y por tanto formaba parte del aire, por decirlo de alguna manera, el que eso era... Ni siquiera sabías a los 8 años si eso es una obligación o deja de ser una obligación. Pues tú estás en el colegio y luego te vas al instituto y haces tu bachillerato si quieres. Es decir, la idea es que si querías hacer algo en la vida, que ese es un elemento fundamental que hoy no se tiene, si querías hacer algo en la vida, el camino era la cultura. Está claro. Es decir, la cultura tan desvalorizada hoy era entonces la recompensa, porque la cultura, ser culto, te permitirá acceder a una vida mejor. Y no solo te permitirá acceder a una vida mejor, sino, repito, el proceso de adquisición de la cultura es el que te hace mejor. Entonces, en ese proceso de edad, llega un momento en que a mí, que lo que me gusta son las lenguas y las literaturas, pues lo que más me gusta es evidentemente escribir y estar en contacto con lo que fueron mis estudios y con lo que fue mi vida. Ese placer es el máximo que la vida te puede otorgar. Javier ha hablado de fases en la vida del hombre. Es decir, hay una fase en la que efectivamente uno percibe el aprendizaje como un placer, y es ese premio Nobel que se da cuenta que de pronto va a perder ese placer, ese placer de poder utilizar el cerebro. Pero probablemente en esa primera etapa de la enseñanza, los niños hasta no sé qué edad, en fin, hablaremos de eso si queréis después, no lo perciben como pues placer. No lo perciben como placer, pero tampoco lo tienen que percibir como un castigo. No, indudablemente es su trabajo, por otra parte. Es decir, eso es su trabajo, igual que, vamos, yo se lo digo a mis hijas, es decir, este es tu trabajo y tú tienes que responder ante él como yo tengo que responder ante el mío. Es decir, ellos tienen que cumplir en eso, pues igual que tú tienes que cumplir en el tuyo, que cualquiera. Claro, indudablemente no les parece divertido, a lo mejor les gusta ir al colegio pues, por sus amigos, por sus cosas, pero indudablemente estar allí no sé cuántas horas y luego sus deberes y tal, pues ahí no les gusta. Lo que sí que es cierto es que conforme van creciendo, pues esas fases las vas viendo mucho mejor y las vas apreciando mucho más. Y desde luego sí que es importante cuando ellos se encuentran o le pones aquello del estereotipo negativo, es decir, personas que pueden estar a su alrededor y que a lo mejor pues no saben leer o no han tenido la posibilidad de saber escribir y todo esto, entonces sí que ven la ventaja que ellos tienen y la desventaja con la que los otros juegan. Entonces, mínimamente ya a su nivel, digamos, empiezan a valorarlo. Es que yo creo que es lo que hay que enseñarle, el valor del estudio, de todo eso, y lo que eso supone. Y eso nadie en el mundo lo puede hacer por ellos. O sea, tú le puedes aconsejar, decir, pero indudablemente o les convences de eso, le enseñas eso, es otro aprendizaje en la vida como otro más, o no tienen nada que hacer. Indudablemente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Repito, porque yo recuerdo mi infancia, los poetas ya sabes que pecamos de esa enfermedad de recordar y mitificar nuestra infancia, es de lo que vivimos y es de lo que nos alimentamos. Y yo creo que al niño, si desde el primer momento que entra en el colegio, ahora a los 3 años, yo entré con 2 años y medio, 3 años, entonces ibas a los párvulos y tal. Si desde el primer momento él advierte que a ese sitio se va a hacer esas cosas, que es escribir, pero además el descubrimiento de la escritura es maravilloso. Y de la lectura. Y de la lectura, maravilloso. Entonces, si él percibe que desde el primer momento ese no es el sitio del juego, el sitio del juego es la casa, la calle
El recreo. Y el patio. Claro. Ese es el sitio del juego. Dentro hacemos otras cosas, que es precisamente, y si desde el primer momento tú lo habitúas a eso, él sabe diferenciar los espacios. Aprende que hay funciones distintas según el contexto en el que te encuentres e incorpora a su vida la idea de que el centro de enseñanza es para aprender, el patio es para divertirte con los compañeros, la calle es para aprender la vida, porque la vida se aprende en la calle. Eso de querer llevar la calle al aula es... ya entra. La vida está en la calle. Y en tu casa, donde también tendrás una serie de funciones y momentos distintos, espacios de juego, espacios de obligación, espacios de cumplimiento de deberes solidarios con el resto de tu familia, de atender a una serie de cosas, y de esa manera el niño entendería los distintos espacios y las distintas funciones. Lo que se hace ahora, o lo que se ha hecho, desdichadamente, desde mi punto de vista, es crear ese mito, el mito del niño feliz, que hablábamos antes de entrar aquí. Yo lo llamo el mito del niño feliz. El niño no es feliz porque juegues con él dentro del aula. Si el niño va a ser feliz, si es que un niño es feliz, salvo que tenga una tragedia personal, una tragedia familiar, o sus padres sean unos canallas y le peguen o tal. Si no, el niño es feliz, y es más, dentro del aula trabajando, con todos trabajando, es como se evitan los conflictos, los problemas, las violencias, los acosos, porque lo que hay en el aula es un ambiente de trabajo. Y ese clima de trabajo, si tú se lo incorporas desde pequeñito, para él será natural, será lo normal. Es decir, no sentirá que el trabajo y el aprendizaje son algo terrible que me quita de mis tareas y me supone una opresión terrible aquí, el maestro que viene a matarme porque me obliga a aprender. No, hombre, no, él percibirá eso como algo muy hermoso, que es su función, que ocupa unas horas del día y el resto se emplea en jugar, en leer, en divertirse o en tirarle de capones a Manolito y Manolito a ti, que eso es lo normal. Y entonces, en ese sentido, la institución de enseñanza, luego si queréis entramos, yo nunca hablo de educación, la educación es otra cosa. Yo trabajo en una institución de enseñanza, o trabajaba, ahora ya no sabemos lo que es. Pero una cosa es la enseñanza y otra es la educación. Entonces, en una institución de enseñanza, lo que se debe hacer es estudiar y aprender. Bien. Así pues, y para centrar el tema, ¿es necesario mandar a nuestros hijos a la escuela? Sin duda. Sin duda, a todos los niveles. Es decir, no nos olvidemos, vamos, como socióloga además, para nosotros la escuela es un agente socializador fundamental. Bien. Es decir, no solamente por lo que aprenden, no solamente porque les permite desarrollar y perfeccionar unas cualidades intelectuales y también morales, en muchas ocasiones, porque tienen que convivir con los demás y tienen que aprender que cuando uno habla el otro se calla y que no puede uno coger el lápiz del amigo, sino que tiene que tener el suyo y que, en fin, que pues le aprende, sino que además yo diría que es el primer elemento social en el que el individuo sale del entorno afectivo de su casa, donde se le quiere incondicionalmente porque es tu hijo. Normal, estamos hablando en situaciones normales, claro, no de excepcionalidad, que desgraciadamente las hay. De lo que es mayor. De lo que es mayoritario, efectivamente. Entonces, en ese caso, pero sale de ahí y se va al ámbito de lo público, que es un paso fundamental en la formación del individuo. Es decir, pasa del ámbito privado al ámbito de lo público, donde ahí se le va a valorar no por lo que es, porque sea tu hijo, tu hermano, sino por lo que hace, por lo que vale. Y eso es un aprendizaje en la vida esencial, porque si tú no aprendes esas herramientas y esas estrategias, pues mal te va a ir. Mal te va a ir porque no te va, o mal te debería ir, porque efectivamente es un paso esencial y tú eso lo tienes que aprender, y lo tienes que aprender con normalidad y con naturalidad desde que eres pequeño, y ese es el valor que tienes, que desde que cumples 3 añicos, pues estás ahí y tienes que relacionarte con los demás, generar relaciones sociales. Unas veces eres un niño muy querido, otras veces no eres tan querido, unas veces tienes un amigo, otras veces, pero es que eso es un aprendizaje esencial para la vida, en la que, y ahí sí que permíteme, Javier, que discrepe un poco contigo, no solo en la escuela, bueno, que más que discrepar, que apunte la idea de que no solamente enseñas a nivel de contenidos y todo esto, sino que esta dimensión de formación es importante. En absoluto.
Lo que pasa es que eso se adquiere como consecuencia de... No, claro, es decir, de ir. si tú en un aula no tienes clima de trabajo, de respeto... No, claro, nada, lo que aprendes es justo lo contrario. De valoración del saber, sí, no, de no, sin duda. admiración del que sabe, de emulación del mejor. Todo eso son precisamente esos valores que tú estás diciendo. Sin duda. Que eso es la vida y eso es su vida. Claro. Mira, aprender, Sí. mira, ojalá en nuestras instituciones de enseñanza se aprendiera a respetar al otro, a respetar al que es diferente, a valorar al que se esfuerza más. Sí, que justo es lo contrario. Has dicho justo lo contrario. Justo lo que contrario. la tragedia es que hoy tenemos un sistema educativo Sí. que en lugar de premiar al mejor, pero no al mejor por cuna, no. al mejor por su trabajo, lo que tú has dicho, donde se te reconoce tu valía no por quién eres, sino por lo que haces. Claro. Ojalá fuera por eso. Pero hemos creado un sistema igualitarista donde hasta los 16 años no se reconoce el mérito. No, y Entonces, ellos se lo plantean, niño, claro. Un niño que crece en el no reconocimiento del mérito se acostumbra a que hagas lo que hagas va a ser igual. Efectivamente. Y por tanto, ¿sabes como consecuencia lo que ocurre? Que todos esos valores fundamentales para la vida no los adquiere. No, sin duda. O sea, y ahí entra muy en O sea, que juego... yo no creas que estoy hablando de que esto se trata de aprender aquí. No. Es que en el proceso de incorporar esos conocimientos está todo a mi bagaje es cuando adquiero esas virtudes morales. Claro, sin duda. Esa es la clave de la Sí. No, y por eso es tan importante en muchas ocasiones el complemento entre familia, escuela y demás. Es decir, eso es esencial. Claro. Por esto mismo que dices, o sea, que indudablemente el aprendizaje en ese sentido tiene que ir complementado por esto. Es decir, si tú a tu hijo no le dices, oye, mira, es que no vale con que apruebes o con que no apruebes, es que no se trata de eso, es que no da igual. Es que no da igual, que es un poco una frivolidad extrema y peligrosísima instalada. Claro, pero ese es el problema. Es decir, que da igual. Y es muy difícil, vas contracorriente cuando quieres enseñar, los que somos padres además, que no solo educadores profesionales, digamos, como profesión, sino que efectivamente que no da igual. Y entonces ahí tienes indudablemente un problema gordo. Por contestarte la pregunta brevemente, hay que enviar a los hijos a las instituciones de enseñanza según a qué instituciones. Bueno. Claro. Es decir, no se nos puede imponer, es decir, a los ciudadanos no se les debería poder imponer un modelo único, sino dejarles elegir el modelo de institución de enseñanza al que quieren llevar a sus hijos. Eso me parece un principio de libertad democrática fundamental. Suponiendo que todo el mundo tiene la capacidad de elegir, claro. Bueno, bien. Bueno, ahora, por ejemplo... en último extremo, en caso contrario, creo que lo que está fallando es profundamente la información por parte de las familias, concretamente en España, de lo que se hace hoy día en las instituciones de enseñanza españolas. Y habría que decirles a los españoles que las instituciones de enseñanza españolas ya no se dedican a enseñar, sino a crear cohesión social, igualdad social, convivencia, que por cierto no se adquieren porque como no se enseña, acabo. Algo se enseña, poco, no, pero bueno, hablo como principio, algo se nota. Hablo como principio general. Si no enseñas, no educas. Sí. Bueno, quería decir antes respecto a enviar a los niños a la escuela o no. En Estados Unidos y en otros países están creciendo comunidades de educación. La homeschool, me parece que se llama, la escuela en casa, la homeschool. Es decir, es una posibilidad, pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Yo no soy partidario de eso personalmente, pero lo que no haría nunca es prohibírselo a nadie. ¿Me explico? Es decir, yo creo en la libertad profundamente y creo que, igual que yo no lo haría y que estoy totalmente de acuerdo con Ana en que hay que ir a la institución y que la relación, y más hoy con los niños con las familias de niño 1 o 2. Claro. Mucho más. Porque antes con los niños en la casa de muchos hermanos, pues quieras que no te resolvían la vida. Pero ahora es mucho más importante. Claro. Ahora, lo que yo no haría es negárselo a nadie. Oiga. Estamos hablando del individuo que se forma, pero la suma de individuos constituye la sociedad. Y yo creo que en educación, los errores que cometamos en educación los pagamos todos. ¿Estáis de acuerdo con la expresión que hemos oído al principio de este programa de que
¿Tenemos la sociedad que tenemos porque tenemos la educación que tenemos? En gran parte. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero no solamente, vamos, la educación no está haciendo flaco favor a la sociedad, pero no descargaría todo ahí. No, es decir, la educación, no. Están los medios. Claro, es decir, están los padres, está la familia, están los grupos de pares, claro, están muchas más cosas, más dimensiones que conforman la sociedad, no muchas solo veces, los educadores. No, el problema es que se ha hecho recaer. Los educadores se ven solos, se ha hecho recaer. Con esto. El problema es que la sociedad adulta ha dimitido de su obligación, ahora sí empleo la palabra educar. Porque la educación sí que... La educación no es cosa solo de la enseñanza, sino de todos. Por eso distingo entre enseñanza y educación. En la educación tiene que intervenir desde las instituciones a las familias, las instituciones de la sociedad civil, los adultos en general, que han dimitido de su función de educar. Y han depositado en las instituciones de enseñanza que les eduquen a los hijos. Es decir, que les enseñen y además que se los eduquen. Es decir, que les enseñen los conocimientos que necesitan y además que les enseñen las virtudes, las cuestiones elementales y básicas para conducirse en la vida. Y además, todo lo que hay fuera va en contra de lo que os pedimos que hagáis dentro. No, pero fíjate, es curioso, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la dinámica social que hay en esto, porque tenemos ahí una cierta esquizofrenia social, yo creo, porque por una parte... No, sin cierta. Sí, porque por un lado, los padres yo no he visto, pues mis padres, por ejemplo, no han hecho con nosotros, que además eran otros tiempos económicos, sociales, era otro mundo tan distinto, que es casi no viene al caso ya compararlo, pero pues tantos cursos de natación, de baile, de guitarra, de no sé cuántos, de montones de disciplinas a las que le llevamos a todos los niños y casi parece como un requisito, es decir, ¿a cuántas cosas llevas a tu hijo? Es como una casi dentro pero no de una clase social, no, esto es un comportamiento muy mayoritario y muy extendido, porque hay de todo, hay los pabellones, es decir, que no va siempre relacionado con cierto nivel social, sino que es muy común. En la sociedad en general se ha instalado. O sea que hay una preocupación, en principio, podría haber una preocupación porque aprendiera, porque tuviera acceso a la posibilidad de tocar un instrumento, de ejercer un deporte, es decir, de cultivar, digamos, muchas dimensiones del ser humano que antes pues no nos preocupaban tanto, como a lo mejor la salud o el ejercicio o el deporte, etcétera, ¿no? O sea, que por un lado está esa preocupación de todo esto y por otro lado, como una cierta, vuelvo a insistir la palabra, a mí es que me preocupa mucho, frivolidad, con que da igual otra serie de cosas mucho más importantes. Mucho más importante. Entonces, dedicamos mucho tiempo a que nuestros hijos estén en todas estas actividades, lo cual está un poco en casa, que también eso es un recurso bueno para tenerlos entretenidos mucho tiempo, y que porque no podemos estar con ellos por miles de motivos, y le vamos trasladando toda la tarde de actividad en actividad hasta que llega el crío a la noche absolutamente agotado de tantas actividades y por supuesto sin ganas ni tiempo de estudiar. Entonces, que en el fondo es lo que tiene que hacer, lo prioritario que tiene que hacer. Empeñamos en todo esto y los dejamos sin las grandes virtudes personales que adquirirían, entre otras cosas porque hay una idea nefasta que ha producido todo esto, la idea de que la autoridad es reaccionaria. Lo que es reaccionario es el autoritarismo, claro, pero en modo alguno. La autoridad del adulto que debe guiar, si es que siempre fue así, es que el adulto debe guiar al joven hasta que lo pueda soltar y pueda vivir solo. Y precisamente para que pueda vivir solo, y no como ahora, que se quedan en la casa, van a quedarse luego, hasta los 45. Como una hipoteca. Para que pueda vivir solo tengo que hacerlo fuerte. Claro. Y tengo que enseñarle los límites de las cosas y la disciplina personal necesaria para que él pueda vivir solo. Yo creo que ahora los padres, en el fondo, lo que no quieren es que sus hijos dejen nunca de ser el niño pequeño que está con ellos. Me da esa impresión. No, supongo que nunca quieren eso, pero sin quererlo lo estamos en el síndrome del hijo único otra vez. Entonces yo lo que deduzco es que la enseñanza desde la época en que erais niños pues ha bajado el nivel, ha habido un deterioro, un descenso de la calidad de la enseñanza y me da la impresión de que ese descenso es continuado. Yo lo que me pregunto es si esto es realmente al final está siendo una enfermedad grave o es solo una crisis del sistema educativo. ¿Qué pensáis? Cada vez más llegan alumnos
con falta de recursos, que jamás han tenido la gente joven, los adolescentes y los niños tales posibilidades de información, porque no saben gestionar esa información. Les desborda la información y hay veces que hay informaciones que no tenemos la capacidad ni la posibilidad intelectual ni de asumir y de asimilar correctamente esa información, y eso puede ser perjudicial. No saben expresarse ni hablar en público, ni conocen el idioma castellano ni el español, es decir, tienen unas limitaciones tremendas. A la universidad te llegan los que hemos dejado nosotros un año antes. Claro. Lo que pasa es que antes el bachillerato era de 7 años y ahora es de 2. Ya, Yo le llamo el bachillerito. Es el bachillerito más corto de Europa. Y tened en cuenta que lo que es para formación, los 16 primeros años prácticamente los podemos dar por perdidos. Esta es la tragedia. ¿Los cuáles? Los 16 primeros años. Es decir, hasta cuarto de la ESO, hasta que acaban la ESO, casi lo podemos dar por perdido. ¿Tú crees? Sí, casi prácticamente. Salvo aquellos chavales que a pesar del sistema se salvan, porque tienen familias preocupadas, porque han crecido en casas con libros. Es decir, los que más sufren este sistema son precisamente los humildes. Esos son los que han sido los más desfavorecidos por este disparate, porque antes la enseñanza era un sistema de promoción social que igualaba precisamente, porque la pública, la enseñanza pública era la que igualaba, porque era la mejor, la más rigurosa, la más exigente. De hecho, los hijos de las familias bien que no podían con la pública se iban a la privada que los aprobaran. Ahora es al revés. Es que es trágico, que lo que ha pasado es que hoy los que quieren estudiar, es decir, nada ha beneficiado tanto a la enseñanza privada como las leyes desde hace 20 años. Esto no es casual, esto es producto, te lo digo yo. Mira, los alumnos, yo empecé a trabajar en el 79, 78. Mis alumnos de COU de aquellos primeros años, increíbles, no os lo podéis ni imaginar. Bueno, pues tenían incluso mejor nivel en aquellos primeros años del que habíamos tenido nosotros, porque habíamos llegado a la enseñanza, pues toda la generación de profesores liberales, de izquierda, demócratas, tal, que veníamos precisamente con la ilusión de hacer una enseñanza mucho mejor de la que nosotros habíamos recibido, mucho menos memorística, mucho más de relación, de aprendizaje de verdaderos conocimientos, de comentarios de texto, de lectura de libros, de entrar a fondo en ellos, de pensamiento crítico, etcétera. Todo eso dura durante los años 80, aunque ya en los años 80 las primeras leyes del PSOE empiezan a hacer mucho daño. Pero cuando en 1990 sacan la famosa LOCSE, ahí empieza el desastre. Es decir, el desastre no es producto ni de la sociedad, por supuesto que la sociedad influye, la sociedad ha influido mucho, pero antes la enseñanza era una empalizada contra las tendencias sociales. Digamos que la enseñanza era el último reducto de la cultura. Eso hemos pensado siempre. Estamos hablando del sistema de enseñanza y yo os propongo que oigamos a Inger Enquist, que nos va a hablar del sistema de enseñanza escandinavo. Podría contestar pensando en la tradición que tenemos, que es socialdemócrata. Yo diría antes de 1970 más o menos, la tradición era calidad y una diferenciación entre lo que era la educación teórica y la formación docente, la formación profesional, quiero decir. A partir de 1970 más o menos ha habido una corriente hacia una escuela única, hacia la unificación de un BUP más teórico y la formación profesional, y hasta en la formación docente ha habido una tendencia a producir un profesor único. No exactamente así, pero la tendencia ha sido esa. Hacia la unificación podríamos hablar de una tendencia hacia el igualitarismo, y podríamos hablar de una valoración menor de los conocimientos y más énfasis en la convivencia social dentro del aula. Todo esto ha llevado a un lento descenso de calidad, que ha sido precisamente lento, así que la gente no se ha dado cuenta al comienzo. Por los años 70 pocas personas hablaban de eso, en los 80 más, en los 90 cunde la alarma, y ahora sí consideramos que estamos en crisis y vamos a cambiar de arriba abajo el sistema educativo sueco.
Este año 2009 y el próximo 2006 son años de mega reforma y las tendencias de estas reformas van en el sentido contrario. Vamos a tener notas con más peldaños, vamos a tener más diferenciación entre formación profesional y formación teórica, vamos a tener una formación docente específica para diferentes edades y diferentes asignaturas. Habrá un certificado docente que va a especificar para qué nivel está capacitado el profesor y para qué materia. Y ese certificado puede ser revocado en el caso de que el profesor cometa algún acto criminal. No solamente que sea mal profesor, sino para volver a dar más prestigio a la figura del docente. Así que estamos en una fase de cambios. Y mi apreciación es que hay más o menos consenso social, que eso es lo que queremos, menos entre los pedagogos, que fueron los que nos llevaron en el otro camino y que ven amenazado su prestigio, podríamos decir. Javier, una reforma, mega reforma, sin pedagogos. Por supuesto. Genial, bueno, ella decía el otro peor. día en la conferencia, el triángulo de la enseñanza y como consecuencia de la educación es el profesor, el alumno y la materia. Y yo mismo le pregunté de broma, digo, bueno, Inger, ¿y qué hacemos con el pedagogo? ¿En qué ángulo lo ponemos? No, hay que quitarlo, ¿no? Mira, en la tradición, pedagogo era el que enseñaba. El pedagogo es el que enseña algo. No existe la pedagogía abstracta y etérea. Tú sabes muy bien que no es lo mismo enseñar francés que física. Y no es lo mismo enseñar física que enseñar literatura. Y no es lo mismo enseñar a un chico de 16 años literatura que enseñar a un niño de 8 lo que tiene que saber a los 8. Y por tanto es que son, como no es lo mismo, especializar, que es lo que hacéis en la universidad. Si el sistema fuera bueno, la enseñanza primaria cimentaría, la enseñanza media sería la que crearía esa capacidad, esa cultura general y esa capacidad de relacionar conocimientos, y la enseñanza universitaria sería la que especializaría. Y ahora mismo hacemos todos de todo y ninguno lo que debiera. Porque se han confundido los papeles, las funciones de cada uno, se ha querido unificar todo y lo que van a hacer en Suecia es sorprendeos, volver a nuestro sistema de BUP y formación profesional, a las notas, los exámenes, los suspensos, las repeticiones, y han recuperado una cosa sorprendente que ha desaparecido de las leyes españolas. Os vais a asustar, que hay que estudiar. Sorprendente, que para acabar con el fracaso escolar la mejor receta es que estudien. Claro. A mí se me ocurre una frase, no sé si... estamos hablando de pedagogismo y como cosa negativa, ¿no? El pedagogismo no es la pedagogía, ¿no? Claro, la pedagogía es la que tiene cada uno, cada profesional. Bien, yo recuerdo una célebre frase, perdón, por mi afasia, una célebre frase que sin duda tú, que antes te definías como una persona de izquierdas y progresista en los años 70 y 80, lo recordarás. Se me ocurre que el pedagogismo es la enfermedad senil de la pedagogía. ¿Es así o no? Yo más, parodiando o parafraseando a Lenin, diría que es la enfermedad infantil de la pedagogía. Y repito, es que no hay pedagogía si no es al servicio de algo concreto. Es decir, es que no existe en abstracto. Claro. Lo que existe es, ¿quién es el pedagogo? Yo digo, no, oiga usted, el pedagogo soy yo, que enseño lengua y literatura. La pedagoga eres tú, que enseñas sociología. El pedagogo eres tú, que enseñas estudios árabes. Porque además no hay un método universal. Si hay alguna frase, porque el refranero a mí me encanta y es muy sabio, eso que dice de que cada maestrico tiene su lírico es la gran verdad. Y lo que han intentado los pedagogos es estandarizar los métodos. Y por tanto, en cierta manera, y perdónenme la palabra, castrar la libertad, la iniciativa y la creatividad del profesor, que ha sentido, sobre todo en la enseñanza media, que nos ha pillado entre los dos trenes y nos han chafado, cuando la enseñanza media es absolutamente esencial, porque es la edad
más importante para lo que va a ser el futuro de una persona, pues se ha chafado como entre dos grandes trenes y como te decía, oye, no sé lo que te decía. Bueno, estábamos hablando de enfermedad juvenil o enfermedad senil. No, es interesante porque tú tienes la visión de que el pedagogismo en realidad es algo así como una cierta candidez o una... No. Mientras que mi visión es la de la... No, al contrario. La contraria. Por eso yo decía de enfermedad senil. Es decir, es algo cuando ya... No, lo he hecho te repito, por parafrasear la frase de Lenin, de que el izquierdismo es la enfermedad infantil de la revolución. No, yo siempre digo que los pedagogos no dan puntadas sin hilo. Es decir, ellos querían un determinado modelo de sociedad. La tragedia es que nuestro sistema de enseñanza ha sido utilizado no para enseñar, sino para un experimento social, para realizar ingeniería social. Y me lo han dicho, o sea, no me estoy inventando. Y que sepáis que lo que me han dicho es que lo que quieren es que todo el mundo vaya a la universidad y tenga un título universitario. Es decir, la degradación de todo, porque cuando no se merece algo, eso pierde valor para todos. Por supuesto, se destruye. Es algo tan sencillo como la ley de la oferta y la demanda. Lo que quisieron y lo hicieron bien, es decir, hicieron una microsociedad socialista, entre comillas, hasta los 16 años, donde no hay diferenciación, donde no hubiera, porque el ser humano se resiste, evidentemente, donde no hubiera distinción ni diferenciación, ni mejores ni peores, y por tanto, donde no puede haber exigencia. Porque si exiges, el ser humano inmediatamente se diferencia. Es que el ser humano inmediatamente tiende a ser distinto. Distinto, no mejor ni peor, pero distinto. Sí, no, además, bueno, si la idea es decir, bueno, vamos a intentar equilibrar los niveles, vamos a que no haya unos grandes desfases en la educación o entre el alumnado, que no haya todo esto, pues estaría, vamos, no es malo siempre y cuando, o no es incorrecto, siempre y cuando se intentara que el equilibrio fuera al alza, no a la baja. Claro. Es decir, yo entiendo decir, vamos a subir el nivel para todo el mundo, vamos a intentar que nadie se quede atrás, pero tienes que llegar aquí, o sea, lo que no puede ser es que para que este alumno llegue aquí, yo bajo el nivel de todos. Entonces, efectivamente, es un prejuicio para todos los que estudian. Entonces, elevar... Lo más grave es que el mayor perjuicio es para precisamente las clases menos favorecidas. Eso es lo grave. Lo grave de este sistema es que es profundamente reaccionario, en la medida en que a quien perjudica es a los humildes. Pero no tiene otra posibilidad. Fíjate lo que ha producido, curiosamente, la doble red. La red de las clases medias que se han ido corriendo a los centros concertados y el que puede a los centros privados. Que no es garantía en absoluto. No es garantía en absoluto. De una calidad buena. Por supuesto que no. De enseñanza, en absoluto. Esa es la tragedia. La tragedia es que la buena enseñanza hasta el año 90, que era la de los colegios e institutos públicos, ha sido deshecha en aras de ese falso igualitarismo que lo que ha creado es mayor diferencia social. Y lo sabéis vosotros porque sabéis que ahora la gente se va a diferenciar por el máster que se pueda pagar. De todas maneras, sí. Antes has hablado de los padres, de la responsabilidad de los padres. Es que le hemos hecho esta pregunta a Inger. La relación que hay entre padres y escuela en Suecia. En el papel se habla mucho de la colaboración con los padres. En la práctica hay cierta colaboración, sobre todo con los niños pequeños en la primaria. Con los niños de más edad, yo diría que se organiza una reunión cada 6 meses con los padres y normalmente, si todo va bien, eso más o menos es la colaboración institucional que hay. Pero si el alumno no acude a clase, por ejemplo, alguien de la escuela llama a la casa para preguntar qué es lo que pasa y si hay problemas de conducta o de serio retraso de aprendizaje, la escuela se activa. Así que la respuesta es doble. Si todo va bien, el contacto no es muy fluido, pero si las cosas van mal, hay un contacto seguido y no siempre del agrado del padre, de los padres, porque se sienten cuestionados, no saben qué hacer. Muchas veces cuando la escuela se pone en contacto con ellos dicen que yo no sé qué hacer con ese chico
y más bien piden ayuda a la escuela porque no pueden con él. Hay familias con problemas y entonces la escuela también tiene problemas con esos chicos. Sí, hombre, yo lo veo fundamental, la relación entre padres, o sea, ese triángulo, tú hablabas antes de un triángulo, aquí es fundamental, la familia, la escuela y el alumno es fundamental. Lo malo es cuando, como yo creo que las figuras, sobre todo, ella hablaba de la presencia en los niños pequeños, yo creo que en los niños pequeños es esencial y en la adolescencia es fundamental, porque es una edad en la que somos, todos hemos pasado por ahí antes o después, hace más o menos tiempo, pero efectivamente tienes una vulnerabilidad hacia muchísimas cosas y realmente es una etapa de formación muy importante. Lo que pasa es que a los padres no les gusta, y ahí sí que es cierto, y desautorizan en muchas ocasiones al profesor, y yo creo que una enseñanza, tú antes hablabas de autoridad, y es importante que se le reconozca como una autoridad que tiene una capacidad de juzgar, de evaluar, de todo esto, porque quizás una de las cosas peores, y nos van a matar nuestros compañeros pedagogos, por lo menos ahí en la facultad, cuando nos vean por ahí, algo nos dirán, ya verás, pero efectivamente yo creo que es una perversión en el que se pierde de vista el fin y nos quedamos en los medios, es decir, todo es, eso se nos llena la boca de palabras de aprender a aprender, todas estas cosas, y dice, bueno, vamos a aprender ¿qué? Contenidos, es decir, cosas que la gente tiene que saber, y para eso es importante que el niño apruebe, que el niño suspenda, que el niño sepa dónde está el límite y cuando llegas a saber y cuando no llegas a saber, cuando tienes los conocimientos necesarios y cuando no. Porque claro, cuando el niño llega a su casa con sus notas y el padre le dice voy a ir inmediatamente a hablar con tu profesor, entonces pues esa reacción es pésima. Esa reacción es pésima lo para el destruye crío. Todo. Claro, porque todo lo que él haya se podido siente hacer. Él sabe, protegido. Lo decías tú antes, el alumno sabe, el alumno es el que mejor sabe quién es él y lo que ha hecho. El alumno es el más justo. De hecho, cuando, yo no lo hago nunca, pero los profesores esos que hacen, corrige el examen de Pepito, son implacables, unos con otros. Sí. Y son muchísimo más severos que el profesor. Entonces, esa actuación de voy a ir a hablar destruye todo el proceso. Sí. Yo quería hacer una puntualización sobre la autoridad, que enseguida la gente de la autoridad, no, oiga, si no es ni porra ni gorra. No. La autoridad es sencillamente reconocerle al profesor la capacidad de juzgar. Claro. Es decir, de recompensar al que se esfuerza y de reprender, no de castigar siquiera, sino calificar y reprender a través de la calificación la conducta que de esa manera él percibe que es incorrecta. Es decir, él no se ha esforzado lo suficiente, porque además, fíjate, es que él sabe que merece suspender. Él es el que mejor lo sabe. Si no lo suspendes, le haces un daño brutal. Tremendo. Eso... Porque se acostumbra a que no pasa nada. Las cosas le deben ser otorgadas sin esfuerzo. Claro, y que no tienen consecuencias, eso es muy importante. Bueno, es decir, por supuesto, irresponsabilidad. El saber que lo que tú hagas tiene una consecuencia, o sea, que es el suspenso. Lo que hagas o lo que dejes de hacer. Claro. Y entonces, conforme vas creciendo, tienes que ir asumiendo tus propios actos y eso significa crecer, madurar y convertirte en una persona libre, de verdad, porque te hace responsable de lo que tú decides hacer. Autoridad para impedir también que acoses a un compañero. Claro. Autoridad para impedir que le faltes el respeto a otro compañero o al profesor o a quien sea. Claro. Autoridad para encauzar, porque además el adolescente está pidiendo a gritos, por favor dime dónde están las fronteras. Claro, los límites. Y si tú no se los pones, lo que estás haciéndole es un gran perjuicio. Mira, la orientación que tú le marques en determinados momentos, la orientación, ¿se puedes explicar? Si los niños son niños, no son tontos. Es decir, y entienden perfectamente y a veces son los que tienen más sentido común de todos y son más hábiles, los niños, los adolescentes, es decir, todo absolutamente. Entonces, y yo además quiero decir que es verdad, yo creo que los mejores profesionales, hay muy buenos profesionales dentro de la enseñanza pública, creo que están los mejores, sin duda ninguna. Para empezar son los únicos, claro, para empezar son los únicos que han sido capaces en muchas ocasiones de aprobar una oposición. Bueno, en ese tema... Bueno, por ejemplo, bueno, vale, pero están ahí por algo y han hecho algo y decir, no es... o sea, hay muy buenos profesionales y en eso yo creo que sí que hay muy buenos. Lo que pasa es que a veces ni el sistema les ampara, ni los colegios, ni los directores, ni los
los consejos, ni los AMPAs, empiezan ahí dentro de un sistema. Entonces llega un momento en que un profesor determinado, pero mis hijas, por ejemplo, van a un colegio público y yo estoy encantada con unos y con otros no, como pasa en todo en la vida. Es decir, y es que eso es lo normal. Y además estoy segura de que en ningún colegio privado concertado me podrán asegurar a lo mejor un ideario, y yo quiero ese ideario, o me podrán asegurar una selección social, a lo mejor, pero una calidad de enseñanza pues tendrán como todo, y lo tienen, de hecho, como todo. O sea, que yo ahí creo que la enseñanza pública es muy buena, afortunadamente, de profesionales. Quizás pues el sistema, y cuando habla de reforma, esta persona a mí se pone los pelos de punta, francamente, porque cada vez que hacemos una reforma es peor que la anterior, y es reforma, que es terrible. Te lo he dicho, esta reforma consiste en volver atrás. Pero no lo veas como volver atrás, como un retorno a abrir y después, sino en recuperar lo que hemos perdido equivocadamente. Pero además es que el ser humano se supone que progresa precisamente en una dialéctica de lo que considero bueno y lo que considero malo, de mi experiencia. De aprendizaje. Os voy a proponer una pausa. Estamos hablando de la enseñanza del siglo XXI. Ahora os propongo que oigáis un relato medieval. Vamos a imaginar que estamos en los tiempos árabes de la península ibérica. Es el trozo de la vida de un maestro de entonces. Se lo va a leer Paloma Carvajosa. Un tropel de niños que salía de unas dependencias anejas a la mezquita interrumpió con su algarabía la tranquila conversación de aquellos ancianos que tomaban el último sol de la tarde. Eran los alumnos del Iskandarí, maestro de escuela respetado por todos, menos quizá por sus propios pupilos, que no entendían su excéntrica escrupulosidad, ni aceptaban su obsesiva rectitud. Por ejemplo, estaba empeñado en cambiar la sucia costumbre de sus pupilos, quienes, cuando querían rectificar en sus pizarras individuales, escupían sobre la delgada laja para borrar el error. En lugar de eso, les obligaba a mojar un dedo en un recipiente con agua que siempre debían tener a su lado y corregir así la equivocación. Cuando a Ben Idris le contaron ese detalle, sintió inmensa simpatía por aquel descendiente de inmigrantes egipcios y deseó que tal costumbre se propagara. Fue él quien, no hacía mucho, había logrado que se aceptara en la tertulia aquel maestro que, aunque culto y atildado, tenía el inconveniente de pertenecer a un estrato social inferior al de los contertulios. No obstante, tenían que reconocer que el Iskandarí respondía al ideal de profesor no ha de ser joven ni soltero, sino hombre de edad, honrado, religioso, de buenas costumbres, de pocas palabras y nada amigo de escuchar lo que no le concierne. No ha de asistir a bodas ni entierros lejanos, ni tomarse muchas vacaciones, ni abandonar a los niños nada más que para ir a comer o hacer sus abluciones. Debe estar fijo en su puesto. Había firmado con los padres de sus discípulos un contrato, según el cual no estaban obligados a pagarle mientras sus hijos no hubieran aprendido, y esto era motivo de retrasos en el cobro de sus honorarios. Algunos incluso se negaban a pagarle, con la falacia de que su hijo seguía tan ignorante como entró en la escuela. Lo mismo ocurría con los médicos, que no cobraban si el paciente se les moría. Aquella tarde, Ben Idris le preguntó: «He oído que guardas las virutas que resultan de afilar los cálamos con que escriben tus alumnos, y que cuando has reunido una cierta cantidad, las echas al agua, donde no puedan ser ni pisadas ni usadas». Tales cálamos, respondió, tienen en realidad carácter sacrosanto y deben ser respetados, pues con ellos han sido escritos los nombres de Dios. Nos ha transmitido la tradición que el profeta, que las bendiciones de Dios sean sobre él, dijo: «Ningún escrito que contenga el nombre de Dios cae al suelo, sin que el Altísimo envíe a sus ángeles a que lo oculten con sus alas, hasta que Dios mande a uno de los que distingue con su amistad a que lo recoja. Y cuando éste lo hace, le concede entrar en el paraíso». «Es indudable que tienes razón», reconoció Ben Idris, «pero ¿quién podría pasarse la vida pendiente de todos esos detalles? No olvides lo que tiene dicho un gran murciano, Ben Arabi: sé escrupuloso. La escrupulosidad consiste en examinar cada acción, cada palabra, cada gesto, cada relación con los demás para averiguar si estás haciendo algo bueno o malo,
Correcto o incorrecto, lícito o ilícito, la escrupulosidad es el camino hacia la verdad. La oscuridad que siguió al crepúsculo interrumpió la conversación y aquellos hombres se despidieron hasta la tarde del día siguiente. Qué bonito. ¿Es bonito? ¿Por qué es bonito? Precioso. Bueno, es una descripción, me parece, de la relación entre profesor y yo creo que es la gratificación que tenemos todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas. Sí. Yo creo, el que uno piensa que puede realmente invertir y convertir a ser... Aquel profesor tenía algunas manías y algunas de esas manías iban en contra de costumbres sociales, ¿no? Entonces tenía manías, digamos, higienistas. Quizás todavía no sabía, porque no existía Pasteur, que había eso del contagio, ¿no? De la gripe. Todavía no había nacido quien ha enseñado al mundo que hay que tener cuidado con... Estaba reprimiendo la natural expresión de los instintos de los niños, y eso los pedagogos de hoy se lo hubieran recriminado gravemente. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Gravemente, ¿no? Pero es que lo dicen así, ¿eh? Javier, tengo que decir una cosa. Yo creo que no debemos de usar la palabra pedagogo como tú la usas. No, bueno, son ellos los que hablemos más bien de pedagogistas. Sí, sí, los pedagogistas. Yo quiero decirte algo un poco diferente. Un par de cosas sobre el cuento que es muy interesante. Perdón. El cuento tiene dos elementos fundamentales. Respeto a la tradición. Es que no hay la enseñanza, que es sino la transmisión de una tradición en la cual ciframos nuestra experiencia. La soberbia es creer que el conocimiento empieza con nosotros. Lo que nosotros somos es herederos de un larguísimo recorrido de la humanidad. Y transmisores. Y transmisores. Herederos y transmisores. Son lo que yo llamaba, fijándome en Fahrenheit 451, los hombres libro. Nosotros nunca deberíamos de haber dejado de ser hombres libro. Es decir, los herederos de esa tradición y los responsables morales de transmitirla a los que van detrás de nosotros. Porque en esa tradición va toda la experiencia que hemos acumulado durante milenios. Y no podemos pedirle a cada ser humano que empiece desde cero a construir el mundo, sino que le damos todo ese saber para que él lo lleve más lejos. Cuando no transmitimos ese saber, estamos estafándolo y estamos condenándolo a la ignorancia. Y hay una segunda cuestión en tu relato, la virtud. El maestro es virtuoso y contagia esas virtudes a sus alumnos. Porque otra de las cosas que ha desaparecido trágicamente es la más hermosa de las relaciones posibles, que antes se llamaba maestro-discípulo. Es decir, el maestro no es solo es el hombre libro y además la representación de todas las virtudes que esa tradición lleva consigo. Y mientras no recuperemos, mientras no recobremos la figura del maestro, del profesor, en todos sus niveles, desde el doctorado hasta la escuela infantil y, si me apuras, hasta el 0 a 3 años, que no sé cómo se llama ahora, mientras los que encarnan la enseñanza no vuelvan a representar el saber y la virtud, no hay nada que hacer. De esa relación profesor-alumno, ¿qué piensas, Ana? ¿Cuál debe ser la relación profesor-alumno? Bueno, yo te puedo decir lo que yo intento mantener efectivamente con mis alumnos. Yo creo que tiene que haber una relación de respeto mutuo. Él te tiene que respetar como profesional, como buen profesional, o como que haces lo mejor que puedes y estás al día y estudias y investigas y te mantienes. Y él tiene que aprender también a respetarte como eso, y tú también tienes que respetarle a él en ese sentido, decir, y además cuando tú le tratas con respeto el primer día, él te trata con respeto inmediatamente, o sea, reconoce inmediatamente esto. Yo creo que tiene que ser también de respeto, una cierta admiración intelectual, yo creo que debe haber, pero admiración por el aprendizaje, por aprender. Es decir, yo creo que la soberbia intelectual es una cosa muy peligrosa. Para todos los que nos dedicamos a esto, el pensar pues que tenemos la panacea, y entonces el inculcarle a los alumnos el gusto y el placer por aprender, a la vez la humildad intelectual de decir, bueno, es que no, tiene que ser continuo, tienes que no parar nunca de prepararte para lo tuyo, para lo que hagas, para lo que hagas, y el amor al ejercicio, digamos, de hacer tu profesión lo mejor y lo más dignamente
que puedas hacerlo. Eso yo creo que es muy importante, porque además hay una cosa que tú has dicho, que es que nosotros... a ver, ¿qué has dicho? Que se me ha ido... Cuando lo estabas diciendo, digo, esto, ¿ves? Como yo quería apuntar. Yo creo que el alumno debe percibir siempre que lo que tú esperas es que él vaya más lejos que tú. Bueno, eso, desde luego, darle las herramientas, yo creo, es darle las herramientas que esa persona avance. Y por tanto, tratarlo siempre para hacer crecer su autoestima. Yo creo que es fundamental. Una de las cosas trágicas con las que nos encontramos ahora con los chiquillos que llegan al final de lo que se llama la ESO, que también tuvieron poca imaginación para ponerle el nombre, es que son una cosa terrible. Cuando llegan al Está final, claro que no te gusta, ¿eh? Cuando llegan al final y se encuentran, porque lo reconocen, sin recursos. Claro, el darle las herramientas. Algo sin recursos y sin autoestima, porque han fracasado y los han ido dejando pasar. Y ellos son los más conscientes de eso. Eso es lo más trágico y es ahí donde más hay que trabajar, en que recuperen su autoestima. ¿Cómo? Sintiendo que cuando estudian y trabajan, eso produce unos efectos beneficiosos para ellos. Es decir, son mejores, escriben mejor, se expresan mejor, salen a la calle y entienden mejor ciertas cosas. Mira, esa es la autoestima del una joven. experiencia, por ejemplo, que yo tengo y que me encanta, cuando ya llevas un tiempo dando una asignatura, ¿sabes? Nosotros damos, como bien sabes, a veces no lo mismo, sino distintas asignaturas en distintos centros, por lo menos los compañeros de mi departamento y nosotros, sociología, y es que cuando de pronto algo que ellos veían cotidiano y normal, de pronto lo miran con otra mirada, y esa mirada tú crees, y ellos te lo dicen, que en esa mirada reconoces algo de tu trabajo, es decir, que ven y perciben, por lo que al inicio hablábamos, ¿no? De esa... ven las cosas, algo que veían habitual, que veían cotidianamente, y aprenden a mirarlo de otro modo, a valorarlo de otro modo, a ejercer un juicio crítico, por ejemplo, es decir, a cuestionarse cosas, a preguntarse cosas, que daban por hecho a lo mejor con la más de una manera superficial, ¿no? Como ahora se dice mucho esto de epidérmico, que en el fondo es algo en lo que nunca entras, ¿no? Pero es así, o sea, y aprender a valorar las cosas y todo esto, y ves en esa mirada un poco, pues eso, tu trabajo, tú lo que te dicen, oye, pues mira, yo nunca había caído en esto y tal, y de pronto, pues ves, entonces yo creo que porque yo creo que es una de las mejores satisfacciones que tiene este trabajo, cuando aportas ese tipo de cosas. Es que le hemos hecho esta misma pregunta a la profesora Enquist y bueno, os invito a oír la respuesta y a comentarla si queréis. Yo creo que lo esencial es que los alumnos y el profesor tienen una tarea a hacer en común, tienen una meta. Durante un año escolar van a aprender X, Y, Z, esto es lo que tienen que hacer juntos. Y el profesor tiene que tener buenos conocimientos, una atención al grupo, hacer todo lo que pueda para que ellos aprendan bien, y los alumnos tienen que también que colaborar e intentar aprender. La dificultad surge si el profesor no es realmente muy atento al grupo, o si los alumnos están en el aula pero no tienen ganas de aprender. Entonces se rompe ese contrato, esa confianza normal entre profesor y grupo, y allí volvemos a esa pregunta del respeto. ¿Cómo tener respeto? Yo quisiera enfatizar lo de la tarea. Si hay un contenido que lo tienen que estudiar durante el curso, y si no pasan de curso, si no han aprendido eso, entonces el profesor tiene una función obvia. El profesor es a través de quien van a aprender y van a tener su aprobado, y esto debería ser suficiente, o casi suficiente por lo menos, para que le tengan respeto. No me parece mal decir usted al profesor. Tampoco creo que importe, bueno, que sea muy importante si tengan tarima o no. No veo nada, no tengo nada en contra de la tarima, pero esos son factores que añaden un poco, pero no son lo esencial. Pero eso es muy
Es una cuestión más difícil de lo que podría parecer, porque para el profesor eso es algo íntimo. Si yo acudo a mi trabajo, me he preparado bien y quiero entregarles algo a esos chicos y no vienen a clase, si vienen con retraso, si no vienen con sus libros, si contestan de manera malhumorada, eso llega al alma del profesor. Eso es, un no profesor no entiende que eso es como un bofetazo. Y es muy importante recobrar en el aula esa... no sé si vamos a llamarlo respeto, esa naturalidad para tener una función. El profesor tiene una función, el alumno tiene otra función y están allí para trabajar dentro de esos papeles que les corresponde. Entonces se podría quizás desdramatizar, es decir, que son funciones, son papeles, y esto es lo que rige dentro del aula. Después saldrán ellos y vivirán su vida, pero dentro del aula tienen sus funciones. Realmente. Es obvio, a los profesores se les retiró el instrumento esencial del respeto, que es el que yo soy quien decido si pasas o no pasas de curso, si apruebas o no apruebas. Es decir, soy el que tiene la capacidad de juzgar si has alcanzado, si has trabajado lo suficiente y has alcanzado esos objetivos comunes de los que hemos partido a principio de curso. En el momento en que al profesor se le retiró ese instrumento, se quedó en el vacío. No ya la tarima, tendrían que ponerle una escalera. Como están las aulas, como los jueces de tenis, ¿no? Se nos dejó en el absoluto desasistimiento. Entonces, claro, cuando dices que me cabreo y que no me caen simpáticos, es que encima estos señores iban a decirnos, es que carece usted de la capacidad de implementar estrategias preventivas para la resolución de los conflictos. Digo, mire usted, venga usted aquí y cuando entre usted a clase, yo he visto compañeras mías con muchos años de enseñanza y compañeras tuyas tal, que salían de las clases llorando en los primeros años de la ESO. Porque entraban y se encontraban un pájaro que le decía, tú no te enrolles ya más, tía, vete a la mierda. Y cosas mucho peores. ¿Consecuencias de ese acto? Ninguna. Ninguna. El niño era intocable. El chico, además no hablamos de niños, es que estamos hablando de gente de 15, de 16, de 14. Eso era terrible. Es decir, a partir de ese instante, la gente se hundió. El profesorado se hundió. Hubo los héroes, quedaron héroes que a pesar de todo, y yo lo sostengo siempre, lo último que podemos hacer es dejar de intentar enseñar cada día que acudimos al aula. Pero hubo quien, para sobrevivir, simplemente desistió. Entonces desistió y se entra al aula pues a sobrevivir estrictamente. Claro. Y ellos son los que marcan la ley, ellos son los que imponen las pautas y no hay respeto, ni trabajo, ni absolutamente nada. ¿Por qué se produjo esto? Pues porque se empeñaron a la fuerza en mantener juntos a quienes a partir de cierta edad ya no pueden seguir juntos, porque tienen intereses, tienen actitudes y aptitudes completamente distintas. Y hasta que no se recuperen caminos diversos que permitan que cada cual se exprese y que cada cual... Porque además estos chicos que se llaman objetores, que son los que impiden que los demás estudien, o sea, es que todo el mundo sufre aquí. Estos chicos llamados objetores, si tuvieran una enseñanza de tipo manual práctica, serían personas útiles, personas de provecho que tendrían autoestima y se sentirían necesarios y con aportación en la sociedad. Y así se sienten estrictamente unos gamberros fracasados que no han podido, que ya no han querido, que muchos años atrás dejaron de entender lo que se decía en el aula y que han tenido que reaccionar para llamar la atención irremediablemente convirtiéndose en eso que los pedagogistas llaman conductas disruptivas que antes llamábamos gamberros. Pero son gamberros a la fuerza, porque son personas que ya no pueden estar allí, se les obliga. Ni quieren. Ni quieren, claro, pero es que se les obliga a estar allí. Tú imagínate que en tus clases en la universidad llegaran y lo primero que te dijeran, oye, mira, cuando un alumno no te apruebe ya sabes que al año siguiente repite, pero ya luego ya va a pasar, aunque no sepa nada. Y tú vas a decir, oiga, ¿cómo va a pasar? Lo que ha dicho Inger. Un alumno tiene que superar, porque además sin el fundamento, sin la jerarquía del conocimiento, es decir, sin los conocimientos previos, no se puede acceder a los superiores. Entonces lo que estás haciéndolo, estás, para supuestamente beneficiarlo, convirtiendo en un desgraciado, que es lo trágico. Sí, sí, vamos a escuchar a los espectadores, porque a través del
sitio web del blog que tenemos, Azufre Rojo tiene un blog. Los espectadores nos hacen llegar sus preguntas, a veces sugerencias, ¿no? Y es Paloma Carvajosa la encargada de leernos aquí sus preguntas. Paloma, ¿qué han dicho los espectadores esta semana? Buenas noches, Alfonso. Selva, que ya es una colaboradora habitual del programa, nos dice, y leo textualmente, que algunos padres sin querer transmiten sus neuras a los hijos, hasta tal punto que terminan somatizando en extrañas enfermedades nerviosas. ¿Creen nuestros invitados que esto es cierto? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Se trata de una enseñanza fuera del aula. ¿Qué aprenden los hijos de los padres? ¿O qué reciben los hijos de los padres? Hasta una enfermedad, como nos dice Selva. Todo, es decir, los hijos, hombre, todo, hasta que ellos evidentemente son seres individuales y tienen su personalidad, tienen su temperamento. Ya los clásicos distinguían entre temperamento y carácter, y hay cosas que se forman y hay cosas con las que uno carga y nace de alguna manera, ¿no? Ese temperamento. Pero indudablemente los padres, yo creo que transmitimos todo. Yo muchas veces digo, si no quiero que esto me lo noten, es que no lo tengo ni que pensar, porque como lo pienses, al final parece que les llega. Claro que sí. Lo que pasa que, bueno, yo tampoco, creo que los padres, la mayoría de los padres intentan hacerlo lo mejor que pueden, y saben, pero vamos, cómo corregir la enfermedad que transmiten psicológica al niño, por ejemplo, ansiedades y este tipo de cosas, que imagino que se referirá a ese tipo de cosas, ¿no? Ansiedades, estrés, todo esto. Una madre o un padre acelerado por la vida, pues yo creo que a su alrededor, pero con sus hijos, con su pareja, con sus amigos, decir, transmite, yo creo que eso. al decir neuras no se refiere exactamente a cuestiones de tipo psicológico, sino pues más ideológica, de principios, de valores, todo eso, que todo eso se transmite en la casa, por supuesto. Lo ideal sería que ella hablaba de enfermedades. Sí, bueno. De tipo de neuras, ¿no? ¿O de qué hablaba? Neuras, manías, tics, me imagino que también prejuicios. Lo ideal sería que la institución de enseñanza hiciera a quienes entran allí mejores y, por tanto, equilibrara esa herencia de neuras que se recibe en las casas. Es decir, sobre todo si creemos, yo soy muy del 18, creo que la ilustración debe seguir siendo nuestra referencia, y los ilustrados creían, no Rousseau, pero otros ilustrados creían precisamente que la cultura y el esfuerzo por alcanzarla nos hacían mejores, que la belleza mejora al ser humano. Si en las instituciones de enseñanza todavía instruyéramos y entrenáramos en el disfrute de la belleza y en la posibilidad incluso de crearla o recrearla al menos, creo que esas personas que entran allí serían mejores y por tanto equilibrarían los prejuicios, la ignorancia y las neurastenias que puedan recibir. Pero no dudes que ellos saldrían también con sus prejuicios, es decir, eso es algo, yo creo, por supuesto. Es decir, que ellos sustituirían no a lo mejor creo uno que es por que otros, claro. pero bueno, es decir, pero la función de la enseñanza es que poco a poco, generación tras generación, si esos hijos que hemos tenido son mejores que sus padres, a su vez harán mejores hijos, con menos neuras. Y si la institución sigue cumpliendo su función, que es transmitir el bien, porque el bien es el saber, si la institución sigue cumpliendo su función, se supone idealmente que cada vez los seres humanos serán mejores. Yo es que creo que eso es el progreso. Pasa que la institución es una parte, yo vuelvo, claro, yo creo que quizás por deformación un poco profesional, en este sentido yo veo todas las instituciones un poco con una ligazón, con una relación importante, es decir, desde luego la función, y a mí me gusta mucho la definición, la perspectiva que esta señora tenía de la escuela de roles y de funciones, es importante, es decir, que cada uno tenga su función, pero claro, eso luego sales fuera y lo tienes que seguir manteniendo. Es decir, la institución de enseñanza o los colegios, las escuelas, las universidades, cualquier institución educativa es un eslabón más, y vuelvo a insistir en la relación de los padres, los medios, es decir, todo tiene que ir. Pero Ana, tiene que ir. Lo que pasa es que si no creemos que podemos hacer algo para mejorar al ser humano, es que lo mejor que podemos hacer es cerrarlo y irnos al home school. Pero perdona, Javier, es que cada uno tiene que cumplir su papel, es decir, tú tienes, como educador, pues tienes que cumplir tu función para lo que estás ahí, y como padre también tienes que cumplir tu función. Recuerda que eso lo primero que he dicho es que desdichadamente ahora estamos todos tan confundidos,
Las funciones han sido tan pervertidas que nadie hace realmente aquello que debería hacer y estamos todos intentando resolver los problemas que todos hemos heredado de todos. Cuando tú dices, me llegan los alumnos, claro, te llegan los alumnos, ¿y cómo me llegan a mí? ¿Y cómo me llegaban? Y dirán los maestros, ¿y cómo me llegan de infantil? ¿Y cómo me llegan de las casas? Y empezamos el círculo vicioso. Bien. Y entonces a todo el mundo le llega a alguien de algún sitio. Porque además esos alumnos que salen de ti luego forman a otros. Claro. Y claro, Javier, eso no es así. Mientras nos echemos la culpa unos a otros y no creamos que podemos culpa. cambiar esto, Es que cada uno tiene, no es que distribuir funciones, papeles, más que culpas. eso por supuesto. El profesor enseñar, el alumno estudiar, el padre educar. Cada uno tiene que cumplir su parte del trato, su parte del negociado. Usted me manda el chico educado que yo lo enseño. Claro. Pero me lo manda usted educado, Bueno, lo educamos entre los dos. Sí, no, bueno, no. Con lo que yo le enseñe se va a reforzar lo bueno que usted le haya inculcado y voy a intentar corregir lo malo que usted le haya inculcado. Pero lo que no puedo es ser yo el responsable de todo. Porque yo, en primer lugar, repito, si no creo... No es tu papel. Es que yo creo que la educación es consecuencia de la enseñanza, consecuencia del saber, de la cultura, del conocimiento y del esfuerzo por adquirirlos. Creo que eso es lo que educa. Y por ejemplo, pues al no meter el dedo en la alhaja, a meter el dedo y tal, y a no escupir, efectivamente, eso debe hacerse o en una etapa anterior y sobre todo en la casa. Porque claro, el maestro también dice, oiga, me manda usted al chiquillo que parece que acaba de salir de la selva. Y lógicamente le tengo que enseñar las cosas más elementales básicas que usted en su casa debería de haber inculcado en él. Hemos pedido a Alejandra Español, maestra, que da clase, que viene de dar clase justamente ahora, hace poco, que asista a nuestra conversación y que nos diga qué le parece lo que hemos dicho, qué le parece lo que ha dicho la profesora Enquist. Así es que, Alejandra, bienvenida. Gracias. ¿Qué te ha parecido todo esto? Hombre, a mí se me acelera el corazón, se me pone nudo en el estómago, porque vivo de mi trabajo, que es la educación, pero no solo vivo emocionalmente de mi trabajo también. Me satisface, me llena, y entonces cuando os oigo hablar, realmente hubiera intervenido un montón de veces. Además de maestra, soy madre de un adolescente de 15 años, y entonces tengo esa doble opinión. Me pasa como a ti, Ana, que constantemente hago la doble asociación mental, ¿no?, de todos los temas que iban saliendo. Quería aportar, por ejemplo, que como madre tuve la experiencia de desescolarizar a mi hijo durante un curso y fue una experiencia maravillosa. No solo quité la escuela, ya por propia frustración, sino quité la tele también. Y mi hijo se hizo lector. Esa fue la conclusión. Genial. Jugó y jugó tanto, tenía tanto tiempo para jugar, que luego él mismo buscaba los libros. Y eso le ha quedado para siempre. Mi hijo, los profesores siempre me lo dicen, que es un chaval un poco diferente. Ahora, cuando lo volví a escolarizar y lo volví a llenar de tareas, la lectura desapareció. Excepto cuando llegan las vacaciones o hay algo que le motiva, entonces él devora los libros. Quiero decir, en esa experiencia, por ejemplo, y me engancho ya en esto, yo pude comprobar que tantas tareas que nos proponemos los profesores, por ejemplo, el objetivo de la comprensión lectora, la animación a la lectura, en el fondo terminan siendo tareas superficiales porque no tocan el alma de lo que hay ahí. Y a veces es mucha pérdida de tiempo. Yo a veces me preguntaba cuánto de rentable es todo el esfuerzo que ponemos y los resultados que obtenemos. Mi hijo simplemente tuvo que ser él, dejarle tiempo, estar relajado, y el conocimiento, como tú bien dices, te atrae como un imán. Y eso fue así, eficaz. Es verdad que, os digo, quité la televisión también, porque si no, no hubiera entrado la lectura. ¿Y por qué solo un año? Por la socialización. Claro. Es que le aíslas. Hicimos más cosas. En ese año yo consideré que la escuela fue una edad muy buena, porque él había terminado tercero de primaria. ¿Puedo decir una cosa? Claro. Me parece interesantísimo lo que dices. Sí. Yo creo que uno de los errores de la enseñanza primaria es precisamente que se ha recargado tanto, que se ha perdido lo que es el verdadero objetivo de esa enseñanza, lo que yo decía, cimentar. O sea, leer, escribir, cálculo y un conocimiento de la geografía
y del medio natural que te rodea. Y nada más. Y si me apuras, expresión plástica. Ser persona. Ser persona. Ser Pero persona. ser persona. Las 24 horas. Es todo el día, todo el tiempo, Ahí. toda la vida. Para que sea persona, lo estás formando. Es decir, no lo formamos para que no sean personas, sino para que sean personas. Pero se pospone. Pero no cargarlos tanto, sino centrarte en lo fundamental. Porque creo que se les dispersa con tanta cosa. No que no haga tareas, porque él tiene, yo creo que la tarea, además yo nunca sentí que las tareas las hacía o no, que muchas veces no, pero bueno, también asumía que si no las hacía me iban a poner un cerapio, pero eso es educativo. Oye, hoy no tengo ganas, hoy cerapio, pues vale. Asumo, Verás tú cómo luego la cosa viene perdida. Pero sí que creo que esa recarga de cosas tan dispares. Mira, ahora mismo se está pensando en los primeros años de la ESO, que antes estaban en la escuela y luego llegaron entre los 12 y 14 años, que es la etapa más conflictiva. Precisamente a lo que se está tendiendo es a que no tengan 10 o 12 asignaturas, sino a que tengan 5 o 6 fundamentales, que además son las de verdad. Y no recargar eso con un trabajo que les dispersa. Y por tanto poder centrarte mucho más en otras cosas, en otras cuestiones. Ahora, lo de la tele es decisivo. Lo siento porque esto en la tele se me ha olvidado. La tele tiene cosas muy buenas. Este programa pretende ser un programa distinto, pero precisamente. Escúchame, también tienes que entonces aislarle del ordenador. Bueno, no sé a qué edad hiciste esto. Lo hice, es lo que quería contestar cuando tú me has interrumpido. Él había terminado tercero de primaria, con lo cual ya sabía las 4 operaciones, leer y escribir. Yo consideré que era un buen momento porque la escuela le iba a dar más de lo mismo y como era un chico normal, espabilado, no es que fuera una lumbrera, pero normal, dije este es mi momento, porque tenía otras asignaturas pendientes, asignaturas de vida pendientes. Sé que es algo muy personal, pero yo lo consideré así. Por ejemplo, estaba separada y él casi no veía a su padre porque los periodos de vacaciones escolares coincidían con los periodos laborales de su padre. Entonces consideré que era muy importante asignatura papá. No puedes ver a papá porque estás en la escuela. Te vas con papá un mes y vas a saber quién es tu padre. ¿De qué sirve conocimiento del medio si no? ¿Entendéis? Que te va a pasar las neuras. Tu padre te va a pasar las neuras, pero son tus neuras. Pero no necesita. Y fue muy bonita la experiencia. ¿No tuviste ningún problema en desescolarizar al No, niño? porque hay un vacío legal en España ahora mismo. Encima. Quiero decir, los padres, como tú bien dices, tenemos el derecho de elegir. El derecho de elegir. Yo creo en eso. Y si en lo que yo tengo a mi alcance no encuentro nada que satisfaga mi necesidad, mientras yo eduque a mi hijo y no lo deje abandonado, no sea un niño tirado en la calle, mientras yo lo eduque, yo no tengo la obligación de escolarizarlo. Pero ese niño tendrá que volver al año siguiente a cursar el curso que ha dejado, ¿no? Las notas, no, porque en España hasta los 15 años, yo estuve informándome porque estuve en contacto con el movimiento de homeschool. Sí, de no escolarización en España. Conozco a mucha gente, todo desde Barcelona hasta Almería. ¿Y cómo se hace eso? Muchas familias. Hay de todo tipo pero no sé si nos vamos a ir del debate. No sé, bueno, esto es una curiosidad que luego quizás lo hablamos. No, yo lo veo un experimento. Hicimos más cosas en ese año, viajar, conocer sitios, y para que tu curiosidad, al año siguiente él se escolarizó en quinto y en catalán. Y en 2 meses leía y escribía en catalán y hablaba en catalán. Quiero decir, la capacidad de aprendizaje de un niño es increíble. Es precioso, es pero facilísimo. Ese curso que queda en blanco, ese no está escolarizado, que notas que expediente lo que te iba a decir, tiene. legalmente hasta los 15 años, los inmigrantes que vienen de cualquier país, de Rumanía, de Chile, de Marruecos, se escolarizan por edad. Mira, es que... ¿Entiendes? Hasta los 15 años. De hecho, conozco el caso de una chica que anoche precisamente hablé con ella por casualidad. Una chavala que no fue a la escuela, porque como esta investigación mía personal como madre y también como profesora, como maestra, como mi profesión me gusta, pues esta chica la conocí desde que tenía 7 u 8 años. Ahora está haciendo filología. Esta chica no fue a la escuela hasta los 15 años. Estuvo en casa, aprendió en casa y ella, por voluntad propia, le dijo a sus padres: quiero ser profesora de inglés. No, traductora, perdona, está haciendo traducción. Entonces los padres dijeron, la única camino en España es que te presentes, tienes que sacar la ESO, hacer el bachiller y pasar a la universidad. Ella solita, en su casa, se preparó todas las asignaturas. Cuando fue a un instituto del campo de Cartagena, alucinó con los compañeros. Porque decía, ¿cómo son todos iguales?
hablan igual, visten igual, piensan igual. Pero es que eso era lo que pretendía el sistema. Y ella le daba gracias a los profesores, le daba gracias a los profesores cuando les explicaba las clases. Estás diciendo verdad, es como el sistema LOCSE, eso es lo que pretende. Clonar a las personas. Vale, ahora todo el mundo igual. Déjame un poquito, Javier. Ahora sale la maestra. Yo también te lo pido, déjame un poquito. La maestra, Javier. Está diciendo tantas cosas interesantes. Claro, como a mí me pasa con vosotros. Mira, la maestra que va a clase todos los días, esa soy yo, a trabajar. Mi experiencia ha sido 20 años en la educación infantil, ¿vale? Luego me desescolaricé con mi hijo, tuve la suerte de, dijimos, poder hacerlo. A la porra a la escuela. Nos dimos unos años sabáticos, él de la escuela solo estuvo 1, pero yo estuve 5 sin escuela. Y cuando volví el curso pasado, por ironías de la vida y casualidades, aterricé en un instituto. Soy maestra, pero hay una parte del instituto que nos encargamos los maestros, no los profesores, que es la atención a la diversidad, la compensatoria. Los chavales de inmigrantes, acogida, y los chavales de fracaso escolar reiterado, con riesgo de absentismo, todo esto. Entonces eso lo cogemos los maestros. Porque para que te hagas una idea, mi perfil laboral, yo doy matemáticas, perdona Javier, doy matemáticas, doy naturales, llevo un huerto, llevo un taller de cerámica, soy tutora, enseño educación sexual, soy un poquito de todo. No hay un licenciado que hace eso, lo hacemos los profes. ¿Y lo del huerto? ¿Por qué no explica lo del huerto? Entonces es otra curiosidad. No explicas así lo del huerto, explícalo. Ah, pues entonces lo sabes. Perdona, no lo sabía. Entonces, cuando volví, después de mis 5 años de excedencia, claro, el paso de infantil a secundaria fue traumático para mí. Yo lloraba por los pasillos, pero no lloraba por mí, que yo estaba feliz de mi trabajo, porque la verdad que eso de cogerte un tiempo de excedencia te recupera la vocación, pero vamos, los que hemos tenido la suerte de tenerla. Lloraba porque no me podía creer lo que estaba viendo. No podía creer que mis niños, los mismos que yo había podido tener en infantil, llenos de alegría, de pasión por la vida, de aprendizaje por todos los poros, habían llegado 10 años después a una situación de ser muebles. Chavales que están sentados en los pupitres con la mesa vacía. Chavales que están apoyados en la pared mirando a la nada y sabiendo que todavía le quedan no meses, 2 años hasta los 16. Entonces, en la esencia estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no soy tan crítica con la política, porque luego veo una parte, estoy de acuerdo contigo, que la escolarización obligatoria hasta los 16 está creando mucho dolor. Dolor en los profesores, dolor en los alumnos, porque lo peor para mí eran ellos. Claro, ellos tienen su vida, claro. Su vida les pertenece y nosotros le hemos tachado y les hemos dicho fracaso escolar. Has fracasado como persona con 14 años. Es tremendo. Y los padres también sufren. Veo mucho sufrimiento y veo mucha falta de sentido común. Ahora, también te digo que la realidad es la que hay. Y entonces los niños simple y llanamente son el espejo de la realidad. Ellos no están mintiendo. Todos los demás, por unos intereses o por otros. No es que mintamos. Yo no me considero que mientan ni los políticos. Creo que hacemos lo que creemos que debemos de hacer. Pero pues ellos son los honestos en todo el sistema que están diciendo, mira, esto es lo que hay. En mi clase tengo una chica que abortó el año pasado, que tiene 16. Otro que está con 6 meses de libertad vigilada por sujetar a una alumna mientras la abusaban de ella. Tengo otro alumno que tuvo su padre en la cárcel porque maltrataba a su madre. ¿Qué hacemos con esos alumnos? Son personas, son ciudadanos como tú y como yo que tienen derecho de recibir no enseñanza, educación. Más que ninguno, porque son parte de nuestra sociedad. Entonces, donde yo veo igual que hay todos, que incidir... No más que ninguno, igual que todos. Claro, pero tampoco quiero decir, hace 20 años quizás toda esta realidad quedaba al margen, porque no entraba en las aulas. Sencillamente, porque yo trabajé, cuando llegué aquí a Murcia, soy madrileña. Llegué a Murcia hace 21 años, 22 años, aterricé en Águilas, en un barrio que se llamaba La Ciudad Sin Ley. Bueno, no me podía creer lo que estaba viendo, porque me pasaba un poco, había crecido en una ciudad, creía que la realidad era lo que ponía en la tele y lo que yo había aprendido en la escuela de magisterio. Y cuando vi que existen barrios, que esa gente existe, es verdad, existe. ¿Qué pasaba? Que había, en el pueblo donde yo aterricé, fue Águilas, había 10 colegios y un instituto. Claro que no había problemas en las aulas, me imagino, de indisciplina, porque la proporción de gente que entraba al instituto es que era ínfima.
porque se iban a la tomatera. Eso es mi realidad de hace 21 años. No, en mis alumnos, de los 35 que tuve, porque en aquella época la ratio era 35, de 3, 4 años, los tuve 2 cursos, 10 años después, de 35 alumnos, tenía 3 con hijos. Esa es la realidad. Entonces, nuestra realidad como personas que estamos formadas académicamente, yo no me codeo con esta gente, no es con la que me relaciono, ni son mis vecinos, no es esta gente, no querrías que sonara peyorativo, con este tipo de población, pero existen y hay que darles una cabida. Claro, ahora, que claro, ha fallado, claro, sí, claro. que donde Eso está, es lo que no se les da. Claro, donde es que no se les está, da. es como me decía Alfonso, en el huerto, por supuesto. No, pero ¿sabes lo que había antes a los 14 años? ¿Qué? Una formación profesional que era una posibilidad. Pero lo que había que haber hecho es, si quiere usted escolarizar obligatoriamente, sí, tiene usted que escolarizar obligatoriamente, pero en ese otro tipo de enseñanza. Usted no puede mantener a esos chicos juntos con los que sí quieren estudiar, porque lo que pasa es que esos chicos acaban efectivamente, como tú dices, desestructurados y horrible, horrible. Te contaré que he trabajado 11 años en diversificación. Pues entonces, ¿qué te voy a contar? ¿Qué me vas a contar a mí? Claro. Por eso digo lo que digo, y por eso digo que los humildes y los menos favorecidos son los que han sufrido este sistema, porque si a los 12 años, cuando empiezan ya a desvariar, que lo sabes tú, a los 12 años... Mis alumnos vienen repitiendo desde cuarto de primaria, que yo digo, mi hijo se lo saltó. Mi hijo se lo saltó, yo lo han tenido que hacer 2 veces y no lo han aprobado. Yo alucino. Si a los 12 años les das otra salida, que sí, ya sabes perfectamente que esos chicos no deben ir por el otro camino, en esa salida con enseñanza, que ellos se sientan útiles, claro, que sientan que aprenden. Y que se sientan... Que además que aprenden algo que realmente ellos quieren aprender y que les va a servir, porque no van a ir a la universidad, a lo mejor no quieren. Y ganan su autoestima. Pero si los condenas a estudiar filosofía o francés o asignaturas mucho más formales que para ellos son ya imposibles, los condenas a la destrucción personal. Mira, hay una cosa importante... Javier, claro, esa es la tragedia. Sí, no, yo, vamos, me parece... Es que efectivamente has dicho muchas cosas. Bueno, empezando desde tu experiencia personal, que bueno, puede ser admirable, pero también es arriesgadísima y peligrosísima para mucha gente. Tu hijo pues, tiene la suerte, efectivamente, de contar con una madre maestra que sabe cubrir huecos, pero en fin, que es algo realmente, imagínate, si no todo el mundo está capacitado ni para esto, pero bueno, tú arriesgaste con eso, me parece perfecto y bueno, oye, mira, te salió fenomenal, o sea, que enhorabuena sí, por lo que veo. Pero esa sociedad que tú dices, volviendo ahora, retomando esto, esa sociedad y esa parte de la sociedad yo creo que ha estado siempre, siempre, es decir, no es ningún invento nuevo ni nada de nada, es decir, siempre ha habido segmentos de la sociedad o sectores o como queramos que no se han o bien socializado correctamente o que se han quedado por X motivos económicos, sociales, familiares, de todo tipo, un poco en ese cinturón marginal y no han entrado en la maquinaria de una manera normalizada, si quieres llamarle así, ¿no? Pero claro, yo creo que hay que canalizar inteligente y racionalmente, no de una manera estereotipada y ligera. Es decir, igual que no se puede estigmatizar a estos críos, porque si uno a los 14 años ya tira la toalla con un crío, pues apaga y vámonos. O sea, pensar que un chaval de 12, 14, 16 años es algo irrecuperable es tremendo, eso es trágico. Yo no apoyo eso en absoluto, pero claro, hay que canalizar a esa persona por lo que realmente y conectar con sus intereses reales y lo que puede ser un proyecto de vida real para esa persona. Es decir, no le puedes estar enseñando cosas como que no quiere aprender y no le interesa aprender. Entonces, que a lo mejor tú le enseñas un oficio, por ejemplo, claro, y es algo que realmente... Claro, lo ven útil y posible para su vida y están encantados y a lo mejor después de aprender su oficio les reconduces y ellos con una mayor edad y con una mayor experiencia de la vida incluso a lo mejor le apetece dejar aquello, porque luego te encuentras, por ejemplo, en la universidad con la entrada de mayores de 25 años, te encuentras mucha gente de este tipo, que realmente dice, yo lo dejé en su momento y es que ahora veo la importancia y me apetece y me he puesto a estudiar a la vez que mis hijos y me he puesto tal. Entonces, es canalizar, no de una manera... Lo peligroso de este tipo de cosas, hablando de la legislación, por lo que de los legisladores y del es gobernar y hacer cosas que quieran conectar con una opinión pública, a lo mejor de quedar bien, de no sé, con una... que como sea hay que hacer esto, porque como sea hay que dar esta imagen, como sea. Eso es pésimo y eso a mí me preocupa muchísimo. Como analista y como dedicándome a esto, ¿no? Porque realmente eso hace mucho daño
porque no vamos al fondo y no a tomar una posición seria frente a un problema serio y decir, no, vamos a ver, con estas personas es como al principio con la inmigración. Vamos con la inmigración, solución, pues a meterlos todos en un pabellón de deportes a que duerman. Eso no es una medida, eso no es, eso es pues una tirita que ponemos ahí, ¿no? Entonces eso es tremendo para este tipo de gente. Bien, tengo que decir que estamos tan a gusto aquí hablando, sí, la verdad es que se nos olvida de que, que el tiempo pasa. El tiempo ha pasado, no ya ha pasado. Pasa, sino que ha pasado. Yo, Alejandra, me habría gustado pedirte algunas recetas, algunas soluciones, pero bueno, tiempo habrá. Solemos decirle a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, pues que acudan a algún libro o que acudan a algún otro modo de seguir aprendiendo de esto, si es que les ha quedado curiosidad por saber alguna cosa más, ¿no? Si tú no lo quieres recomendar, yo lo voy a recomendar. Javier Orrico ha escrito un libro, lo escribió en el 2005, que se llama La enseñanza destruida, y no tanto, bueno, ha ido más allá que la profesora Enquist, de la que hemos hablado, que ella hablaba de la enseñanza en peligro. Javier ha ido más y ya la consideraba la enseñanza destruida. Es un libro que se publicó en el 2005. Yo creo que este libro puede seguir siendo influyente, ¿no? Háblanos un poco de este libro, pero un poquito. Es muy brevemente, es una colección de todos los textos que yo he ido escribiendo desde en 20 años, desde que me leí la famosa Loxe y Aluciné en colores, que diría ahora estando cerca de un creativo, y que en conjunto refleja mi visión de la enseñanza con una finalidad. Yo soy columnista de opinión. El género tiene unas exigencias, que es una cierta contundencia verbal que produzca el debate. Entonces no es, aparte de mi vehemencia personal, es que el género opinativo exige esa contundencia de tal manera que despierte la controversia y que de esa controversia se pueda encontrar la luz. Es verdad que el libro fue muy bien acogido porque había ya, hace 5 años, hace 4 años, ya había un ambiente social que empezaba a darse cuenta de que esto no funcionaba. Y no funcionaba. Yo lo que hago aquí es un diagnóstico de por qué no funciona y también una propuesta se deriva de lo que escribo aquí, de cuáles podrían ser las soluciones, que yo creo que es que hay que recuperar la enseñanza para educar. Ese es el resumen. Alejandra, ¿qué recomendarías para seguir reflexionando sobre este tema? ¿Te refieres a lecturas? ¿A lecturas? A mí hay una lectura de Claudio Naranjo que me encantó, que es Cambiar la educación para cambiar el mundo. La educación es que me viene a la memoria de esta escuela de verano de septiembre que hicimos en la facultad. Una imagen que nos pusieron en un PowerPoint de una tablilla de los sumerios, hace, pues yo qué sé, 4.000 años, de una clase magistral, el profesor y enfrente los alumnos sentados en los bancos. Han pasado miles de años y sigue estando igual. Hay que cambiar la educación y los niños, las dificultades, los problemas, todo lo que estamos hablando, todo ese sufrimiento de padres, educadores y alumnos, está simplemente sacando a la luz que las cosas no sirven como están. Porque hay que cambiar la educación, porque hay que cambiar el mundo. Tenemos que cambiarlo ya. Yo creo que la conclusión de este programa que hemos hecho hoy aquí, cambiemos la educación porque sabemos que tenemos que cambiar el mundo. Cambiemos la educación porque sabemos que tenemos que cambiar la sociedad porque no está funcionando, no es viable. Ana, ¿tienes algo que recomendar a nuestros espectadores para... De lecturas también te refieres? O quizás, no sé si conoces algún sitio web que sea recomendable. Yo creo que es muy interesante acudir a Internet, pero acudir sabiendo a lo que uno va. A mí me recomendó un amigo muy querido para mí también, y muy preocupado por la educación en valores. Esto me recomendó, bueno, tenemos siempre los cuadernos de pedagogía, pero no lo voy a decir. No, pero en serio, fuera de bromas, que está bueno, que hay cosas muy interesantes, que está en una página web y que está ahí. Pero
una página web de una revista que se llama Crecer Naturalmente. ¿Tú la conoces? Me suena. O algo así. Y que es hecha por padres y para padres. Infancia Natural, me parece. Infancia Natural, hay una revista. No, es... Y entonces esto también tiene una página web, yo me metí con esto y bueno, está bien. De todas maneras, también hay un autor muy bueno, a mí me gusta mucho, que no sé si tú lo conocéis, Juan del Val. Que está... Lo estudié. Que es claro, porque es uno que también hace muchas muy cosas, bueno. O Victoria Camps, a mí es otra autora que me gusta mucho, de la ética de la filosofía en la educación y tal. Bueno, hay muchas cosas, pero yo apelaría un poco a lo que yo creo que está faltando naturalmente, que lo hablábamos antes así en un intermedio por aquí, apelar sobre todo al sentido común de la gente, decir que desgraciadamente es el menos común de los sentidos. Decir que es que las cosas, si uno las piensa 2 veces, con un mínimo de seriedad, sentimiento, racionalidad, todo mezclado, porque es ahí todo, ¿no? Pues esto no puede ser bueno y esto tiene que ir por aquí. No hay que ser grandes genios para aplicar un poco de sentido común a la enseñanza y a todo. Vamos. Yo de todas maneras solo quiero decir que, como en el chiste del amoníaco, a mí es que el mundo me gusta. O sea, a mí en general, la vida, amo la vida, me gusta el mundo, me siento heredero de esa tradición maravillosa. El chiste del amoníaco no lo conozco. Y cuando, bueno, pues el profesor, precisamente, que va a hacer el examen oral al alumno y le dice, a ver, dígame usted qué es este compuesto. Y dice, pues esto no sé qué y huele bien. Y huele muy bien. Y huele muy bien. Y al final coge el frasco del amoníaco. Mire usted, y empieza a llorar, le caen los lagrimones porque pone la nariz en el... Dice, bueno, pero huele muy bien a mí. Me gusta. Dice, oiga, que dice, a mí me gusta. Tenía que aprobar. Tenía que aprobar a toda costa. No, yo insisto, esa idea de que la educación sea para cambiar el mundo me parece extremadamente peligrosa. El mundo lo cambiarán los ciudadanos democráticamente, sí, que eso es como deben cambiar el mundo, y no usar la educación... Ciudadanos educados. Pues educados. Pero libremente. Libremente. Y no usar la educación para conformar mentalidades. Bueno, nuestros espectadores estarán de acuerdo que esta noche hemos reunido aquí a 3 personas de calidad, realmente de calidad, pero es hora de despedirnos y es hora de agradecerles a ellos que hayan venido, que hayan estado aquí tanto tiempo con nosotros. Este programa es muy largo, ya lo saben ustedes, y agradecer a todo el equipo de Azufre Rojo, a Paloma Carvajosa, que nos lee tan maravillosamente estos textos, y les pedimos que visiten nuestro blog, o sitio web del programa Azufre Rojo, lo verán allí sobreimpreso en sus pantallas, que nos manden sus sugerencias, sus ideas, que opinen sobre los próximos programas que pensamos grabar. Y lo dicho, hasta dentro de 7 días, aquí en 7, región de Murcia. Sean ustedes muy felices.